de Pichincha por Pachacuti, lista 18, Pablo Vélez. Vamos a hablar de los temas de la provincia de Pichincha, el desarrollo rural, el desarrollo cantonal, cómo se interconecta este trabajo en cada una de las provincias. En el caso de Pichincha, con grandes desafíos de la ejecución de algunos proyectos. Quisiera partir, antes de ir al diagnóstico de la situación de la provincia, porque eso exige la ley electoral, al entregar el plan de trabajo, artículo 97, que hablaremos luego. En primer lugar, presentar a Pablo Vélez, candidato por Pachacuti, lista 18, a la prefectura de Pichincha. ¿Quién es Pablo Vélez y qué les llevó a entrar en esta disputa electoral para la prefectura de Pichincha? ¿Quién es usted? Buen día. Muy buenos días, muchas gracias. Buenos días con todos los radioescuchas. Muy agradecido por la invitación. Una vez más me siento como en casa. Creo que es la quinta ocasión que vengo en diferentes programas a la radio, así que estoy contento. ¿Quién es Pablo Vélez? Partamos diciendo que Pablo Vélez es un padre de familia en primer orden, es un profesional exitoso. Yo soy abogado. Soy un líder social desde muy joven, desde una corta edad. Y bueno, políticamente Pablo Vélez inició desde los 16 años formándose en una escuela política como fue Izquierda Democrática en su mejor momento. Siempre me jacto de que el doctor Rodrigo Borja fue profesor político en lo particular, entonces tengo muy buenas bases. Hemos venido nosotros durante varios años haciendo una propuesta política seria y responsable, que hemos visto en este momento la oportunidad de que aparezcan nuevos actores políticos, no solo por Pablo Vélez, sino por nuevas generaciones que puedan demostrar que sí hay políticos conscientes, transparentes y capaces, que es lo que nosotros esperamos, que el electorado, la gente, el ciudadano entienda y nos respalde a un nuevo rostro de la política. ¿Los jóvenes cómo ven a la política en la actualidad? Totalmente apáticos. Es muy preocupante porque no ven que la política sea necesaria y no ven en el político alguien en quien creer. No se sienten identificados ni con la acción política ni con quien ejerce la acción, que es el político. Entonces nosotros nos hemos dado a la labor de explicar de ciertas formas, utilizando las redes sociales, que es necesario que el joven se involucre en la política, porque es la forma de exigir, es la forma de dar a conocer sus inquietudes y sus necesidades. No podemos nosotros simple y llanamente criticar si es que no se ha ejercido su derecho también a exigir y a opinar. Entonces esperamos nosotros que por intermedio de nuevos rostros políticos los jóvenes se sientan identificados y puedan a su vez también ser partícipes activamente de la política actual. Bien, vamos con la exigencia. Cuando usted inscribió su candidatura, el organismo electoral exige el plan de trabajo que tiene, todos deben tener al menos 4 ejes. Dice el artículo 97, diagnóstico de la situación actual, objetivos generales y específicos, plan de trabajo plurianual y mecanismos periódicos y públicos de rendición de cuentas. Empecemos con el diagnóstico. ¿Cómo ve Pablo Vélez, candidato por Pachacuti, lista 18 a la prefectura de Pichincha, cómo ve a la provincia? Gracias a tener identificado dentro de la ley los parámetros con los que teníamos que iniciar nuestro plan de trabajo, nosotros pudimos hacer un estudio de los 10 años, diciéndolo de forma clara del continuismo de la prefectura, porque hablemos de que ha estado un solo prefectura durante 10 años en la prefectura, al manejo y dirección de la provincia de Pichincha. Al nosotros hacer este análisis de todo lo que ha sucedido durante estos 10 años, hemos encontrado que existen algunos puntos buenos de la actual prefectura, los cuales respetamos y vamos a dar continuismo a este tipo de trabajos y de obras. Por ejemplo, ha habido una buena labor en ejecución de vías de segundo orden y tercer orden. Sí ha habido la construcción de estas vías, pero no han sido bajo una visión a largo plazo. Simple y llanamente han sido construidas atendiendo a necesidades mediáticas de conectividad entre zonas rurales y urbanas. Nosotros vamos a reforzar esto y vamos a buscar la forma de ampliar algunas vías de segundo orden que conecten directamente con las autopistas para cuando éstas colapsen, ya sean por circunstancias naturales o por el tema del tráfico, para que éstas sirvan como desahogo de este tipo.
Otro tema que nosotros hemos visto también importante de la actual prefectura es que sí ha trabajado en el campo, ha trabajado en el agro, ha trabajado con el campesino, el agricultor, el ganadero, etcétera, el artesano, pero solo se ha limitado a darle capacitación de cómo mejorar en cierta manera la calidad de los productos. ¿A qué ha conducido esto? A que todos ellos, el artesano, el campesino, el agricultor, el ganadero, empiecen a tener de 1 hectárea, por ejemplo, de tomate a 2 hectáreas. Pero siguen manteniendo la visión de crear materia prima. No tienen una visión de industrializar el agro, que es lo que nosotros proponemos, llevar a otro nivel al campesino, a un nivel de empresario que pueda tener producto terminado. Y la prefectura, bajo nuestra administración, va a cambiar el modelo de gestión. Por ejemplo, vamos a crear oficinas comerciales que van a colocar el producto terminado del campesino dentro del Ecuador y fuera del Ecuador en países estratégicos. Un ejemplo, mire, acabo de leer yo en la publicación de Diario El Comercio el día de hoy de que por primera vez se exporta 600 kilogramos de tomate de árbol a Estados Unidos. Cuando yo he acudido a otras entrevistas me han dicho, pero ¿esto es una realidad o es una utopía todavía? Es una realidad. ¿Qué necesitamos? Diversificar el producto en la provincia de Pichincha, dejar de seguir produciendo lo que producimos y ayudarnos por medio del cooperativismo productivo para tener oferta exportable. Cuando nosotros formemos estas oficinas comerciales, vamos a lograr que los países nos digan los parámetros de calidad de los productos para que estos sean acogidos por ellos. En el tema del análisis que hicimos, como le dije, vamos a respetar y dar continuismo a este tipo de obras y vamos a generar unas nuevas. Le voy a decir algo con mucha curiosidad y mucha preocupación. Cuando nosotros hicimos el estudio de estos 10 años, hemos venido escuchando a muchos candidatos a la prefectura que dicen, vamos nosotros a crear más kilómetros de riego, no, perdón, de riego, no de canales de riego. Entonces yo dije, bueno, la provincia de Pichincha necesita canales de riego, porque si no, perdón, el campo, el agro no tiene con qué cultivar. Hicimos nosotros el estudio y logramos identificar que existen ya efectuados varios kilómetros de vías, perdón, de canales de riego. ¿Sabe cuál es la irresponsabilidad con la que han actuado? Que construyen los canales de riego, pero nunca hicieron el estudio de cuánta afluencia de agua existía en las diversas partes de la región de Pichincha. Entonces existen los canales de riego, pero no existe agua. Entonces nosotros no estamos engañando y vamos a decir, vamos a construir más canales de riego donde no existe agua. La problemática sería cómo solucionamos la inexistencia de agua en estos sectores, cómo abastecemos. Entonces, ¿hay casos específicos en la provincia? En la parte, por ejemplo, en la parte baja del noroccidente de Pichincha, existen canales de riego construidos, pero no existe la afluencia de agua. Entonces a mí me han dicho, ¿cómo vamos a solucionar? Entonces, técnicamente unos ingenieros nos han dicho que vamos a tener que crear grandes reservorios de agua que van a tener que estar impulsados por una bomba hidráulica desde donde está la afluencia de agua para que estos se llenen y que desde el reservorio de agua se redistribuya por medio de nuevos canales de riego, de riego, que es una de las soluciones. Lo que nosotros estamos dando el mensaje dentro de nuestro plan de gobierno es claro, hay que ser responsables. Responsables con lo que ya se ha hecho, responsables con lo que se tiene que hacer y responsables con quien venga más adelante para que continúe con un trabajo, pero con una visión a mediano y largo plazo. Entonces nuestro plan de gobierno está muy apegado a las necesidades reales de la gente. En el tema de vías, antes de pasar a las vías, a propósito de los canales de riego, ¿cómo ve usted un proyecto emblemático? Diferentes parroquias rurales no ha finalizado. Entonces nosotros... Pero hablamos más de una década. Mucho más. Mucho más de una década. Entonces, dentro de las primeras propuestas, primero está la fiscalización, que es sana, ¿no? Mucha gente se asusta y dice, habla de fiscalización, ya va a encontrar robos. No, quizá y no exista corrupción, quizá solo exista descuido. Nosotros hicimos un estudio del canal de riego y lo que hemos determinado es que falta las líneas terciarias del canal de riego. Ya existe en un 90% construida la línea secundaria y lo que sí no está hecho nada es la línea terciaria. ¿Cuál es la línea terciaria del canal de riego? Es aquella que ya
entra a las viviendas de todas las parroquias por donde pasa. Esta no se ha podido realizar porque no ha acabado de realizarse un acuerdo entre el ciudadano y la institución por el tema financiamiento y pago. Nosotros lo que vamos a llevar a cabo ya es la línea terciaria, el canal de riego y finalizar el 10% de la línea secundaria, con lo que aspiramos ya quede totalmente finalizada una obra sumamente necesaria para el sector donde se está originando hace, como ya dijimos, más de 10 años. ¿Cuál debiera ser el papel de la prefectura? Porque esto cambió entre lo que era antes y lo que es ahora. ¿Cuál debiera ser y cómo atender las obras? Debe cambiar el modelo de gestión. La prefectura, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que impulsar a la provincia de Pichincha. ¿Cómo impulsa? Primero en el tema de la productividad. El Consejo Provincial debe impulsar la productividad de la provincia de Pichincha. A eso debe enfocarse. Como ustedes saben, nosotros estamos restringidos a la zona urbana, por eso es que a un quiteño se le pregunta, ¿qué es lo que hace el prefecto? Y no saben qué contestar, porque la prefectura no tiene injerencia dentro de la zona urbana, y si entendemos en Pichincha, siquiera el 75% de la población se encuentra radicada en la ciudad de Quito, de toda Pichincha. Entonces tiene que cambiar el modelo de gestión. Sin embargo, sí hay que actuar con suma responsabilidad también con la zona urbana. En este caso, por ejemplo, si algo rescatamos de la administración actual, pero que le pedimos que ya deje de hacer propaganda, por favor, el prefecto saliente, el señor Baroja, porque nos está haciendo propaganda de proyectos, cuando debería ser propaganda de obras. Una de las propagandas de los proyectos que está él haciendo es sobre el eje vial transversal de la autopista General Rumiñahui hacia el interior de la ciudad de Quito, que se une por medio de un puente por el río Machangara, se conecta a un túnel bicúbico y este desemboca en el Parque del Arbolito. Y de ahí se vuelve a conectar con otro túnel y vuelve a desembocar en el redondel del Coliseo Rumiñahui. Esto solo está hecho el estudio de prefactibilidad desde el año 2016. Todavía no hay estudio de factibilidad, solo prefactibilidad. Sin embargo, nosotros después de revisar este estudio de prefactibilidad, hemos coincidido en que sí es útil y viable esta obra para el beneficio de la ciudad de Quito y del Valle de los Chillos. El tema de estos proyectos es cómo financiarlos. Exactamente. Aquí nosotros tenemos que entender realmente cómo funcionaría el tema económico. Primero, ¿hasta dónde tiene injerencia y hasta dónde tiene participación la prefectura? Hablamos de la autopista General Rumiñahui. El resto es en la ciudad de Quito. Entonces, primero, va a haber un presupuesto tripartita. Esto quiere decir presupuesto de la prefectura, presupuesto del municipio de Quito y presupuesto del gobierno central. Usted recordará una idea utópica, la digo yo, por parte del presidente de la República, de querer hacer un metro cable que sale desde Quito hasta Tababela. Tenemos que ser conscientes. Primero, la caja fiscal no le da al señor presidente para que lleve a cabo tremenda infraestructura en obra. Y segundo, no es tan necesaria como sí es esta obra vial. Entonces, con el presupuesto tripartita, nosotros íbamos a poder financiar esta obra que según la prefactibilidad ascendería a 268 millones de dólares más o menos el costo. ¿Qué sería el traslado desde Quito hasta el aeropuerto? No, de la obra vial del eje transversal de la autopista Rumiñahui aquí. Ah, ya, sí. Porque como usted mencionó el anuncio del gobierno, que es hasta Tababela. Sí, le decía que en vez de que haga eso, ¿no es cierto? En vez de que haga esta obra que no tiene mayor impacto para la ciudadanía, esos recursos en un mínimo implemento económico se los puede llevar a esta obra que sí es beneficiosa. Desde la autopista. Desde la autopista General Rumiñahui. Es algo que hemos adoptado y acogido de la actual prefectura. Dejo en claro porque si no después vayan a decir que yo estoy inventándome. No, lo hemos adoptado este proyecto porque sí es beneficioso para Quito en general. Ahora, la prefectura de Pichincha teniendo un gran espacio verde, el caso del noroccidente o la zona norte que colinda con Imbabura, ¿cómo lograr el desarrollo rural? Y más allá, como usted decía, la preocupación urbana debiera ser el desarrollo rural. Sí, totalmente. Miren, la gente de Quito puede decirnos de forma desinteresada, pero a nosotros no nos importa mucho lo que pase en las zonas rurales o en los cantones del noroccidente o del sur de Quito. Debemos entender algo. Quienes nos alimentan a Quito son todos estos cantones que nos rodean.
Entonces nuestro deber es ayudar a estos cantones y a las zonas rurales de aquellos para que la productividad sea mejor en calidad y en proporción para que la calidad de vida de los quiteños también mejore. Primero. Segundo, ¿cómo ayudar? Como yo les dije, dándole una nueva visión al campesino. Ya no de campesino de productor, sino ahora de empresario. Ayudándole para que tenga producto terminado de calidad, no solamente materia prima. Lo que le dije hace un rato del comercio, si la Tacunga acaba de exportar 600 kilogramos de tomate de árbol, ¿a qué precio lo está haciendo como materia prima? Y pensemos, ¿cómo sería eso en pulpa de tomate de árbol? ¿Cómo sería eso en mermelada de tomate de árbol? El precio se triplica o cuadruplica y eso ayuda a la economía, dinamiza la economía de la provincia, ayuda a tener productos de calidad y ayuda a la zona urbana y rural al mismo tiempo. ¿Y cómo conectar ese desarrollo rural con el desarrollo cantonal? Es muy complejo porque debemos entender algo. Ha existido dos divorcios. Primero, el divorcio entre la institución llamada prefectura para con la ciudadanía y el divorcio de la prefectura para con las alcaldías. No ha existido un trabajo mancomunado. Claro, no debiera estar articulado eso. Eso es lo que vamos a cambiar con el modelo de gestión. Los cantones del noroccidente, del norte, Pedro Moncayo, Cayambe, totalmente, Mejía. Totalmente. Si no se unen los esfuerzos, si no se une el trabajo de la prefectura a cada uno de los cantones, va a seguir existiendo, primero, una obra que no beneficia al ciudadano, porque lo hacemos una obra desde el escritorio y no desde el territorio, y segundo, va a ser desarticulada la obra que haga el alcalde con la obra que haga el prefecto. Nosotros vamos, como una primera gestión que vamos a hacer desde la prefectura, cuando ganemos la prefectura, va a ser llamar a todos los alcaldes de la provincia para ponernos de acuerdo en el trabajo mancomunado que vamos a tener que hacer. Es decir, en los 9 cantones articular las obras de común acuerdo entre la prefectura y los cantones. Por supuesto. Mire, algo antes que no quiero olvidarme. Habíamos escuchado nosotros una idea, no sé si usted conoce el sur de Quito, Yoa, esta parroquia. Y existe, las faldas de Pichincha. Totalmente, existe una vía, porque ya existe, pero no es una vía de alto tránsito, que conecta hasta Mindo. Entonces, algunos candidatos a la prefectura han tenido la idea de que esta se convierta en una nueva occidental, que se convierta en una nueva autopista para lograr así ayudar a Quito a que no tenga mucho tráfico. Cuando nosotros hicimos la investigación de los estudios que ya existen hace décadas atrás, determinamos primero que esto no es viable. No es viable porque esta bordea al Guagua Pichincha, lo que le hace una zona eminentemente de riesgo. Y al crear una autopista a las faldas del Pichincha, al lado del Pichincha, estamos teniendo una vía con más problemas y riesgos que soluciones. Primero. Segundo, se dañaría toda la flora y fauna que tiene este sector, desde Yoa hasta Mindo. Y nosotros como prefectura tenemos que proteger y cuidar la flora y fauna. Por lo tanto, lo que sí vamos nosotros a hacer desde Yoa a Mindo es, dentro de nuestro eje del plan de trabajo, como es Pichincha turística, reestructurar esta vía como una vía enteramente turística de aventura. Claro, que sale por atrás de Pichincha, hay que decirlo. Sí, así es, exactamente. Entonces no es viable porque tocaba dinamitar a algunas zonas de Guagua Pichincha. Ustedes entenderán lo que eso significa. Esto aclaro yo y soy muy consciente, y sí le vamos a dar de esta manera turismo a Pichincha desde una zona como es Yoa y el sur de Quito, que no la poseía. Vamos a generar nosotros nuevas rutas turísticas, vamos a cuidar del hábitat, la flora y la fauna, y de esta forma vamos a ser más conscientes y productivos con cada uno de los asentamientos humanos que existen en toda esta trayectoria. Entonces creemos que nuestro plan de trabajo, una vez más, es muy responsable, es claro y real. No estamos ofreciendo una mega obra de infraestructura porque no hay recursos, no hay presupuesto, y la injerencia de la prefectura es específica a ciertas áreas. Precisamente uno de los temas que le iba a consultar al candidato a la prefectura de Pichincha, Pablo Vélez, por Pachacuti, es cómo impulsar el desarrollo turístico. No solo hablar de Mindo, que es importante, sino cómo lograr incorporar, aquí hay cascadas, hay enormes sitios, muchos de ellos desconocidos para los propios pichinchanos. Exactamente, miren. ¿Qué es lo que ha sucedido con el turismo dentro del Ecuador, no solo de Pichincha, ¿no es cierto? Primero,
que se ha hecho una obra por el gobierno central. Ustedes recordarán, en la antigua década fuimos a contratar en el Gran Bowl, creo que se llama, ¿no es cierto?, el último partido de fútbol americano, y ahí pagamos millones para que se proyecte la propaganda de 3 minutos de Ecuador turístico. ¿No es cierto? ¿De algo ha servido? Sí, porque hay que ser conscientes, de algo ha servido. ¿Qué es lo que pasa con Pichincha? Que Pichincha ha salido a algunas ferias a mostrarse como turística, pero no se ha potencializado. ¿Cómo nosotros lo vamos a hacer? Primero, vamos a partir con la primera feria mundial de turismo como sede principal en Pichincha. Nosotros vamos a crear una nueva página donde ubiquemos al turista internacional los sectores de impacto turístico, de aventura y de reposo dentro de toda la provincia de Pichincha. Para esto nosotros vamos a hacer convenios con todas las embajadas y consulados que se encuentran dentro del país para invitar a que cada uno de sus países tenga un stand dentro de esta feria para que ellos también promocionen su país turístico, y nuestros principales objetivos serán Asia y Europa para que asistan al Ecuador. De esta manera nosotros pensamos generar nuevos puntos de atracción. Vamos a incluir a toda la comunidad al punto turístico y vamos a capacitarles para eso. ¿Cómo hacerlo? Ustedes tienen conocimiento que la prefectura de Pichincha tiene a su mando el Instituto Tecnológico Pichincha, que se encuentra aquí ubicado frente a la prefectura o diagonal a la prefectura, y, si no estoy mal, otro con sede en el norte. Nosotros vamos a crear este instituto, otras sedes en cada uno de los cantones, y vamos a dar tecnologías en turismo, tecnologías en agroindustria, tecnologías agropecuarias. Vamos a generar que realmente el instituto funcione capacitando a la gente de cada una de las zonas. Ahora, ¿usted piensa y cree que hay necesidad de una reforma administrativa en la prefectura? Sí, totalmente, totalmente. ¿Cómo piensas? Ojo, muchas gracias por la pregunta. Esto no quiere decir, y les doy un claro mensaje directo a todos los trabajadores de la prefectura, tanto del sindicato como de la asociación: nosotros no somos partícipes de entrar a despedir gente. Entendemos que detrás de cada una de las personas que trabajan en la prefectura hay familias enteras que dependen de ese trabajo. Lo que sí vamos a hacer es una reingeniería de la prefectura, darles nuevos roles, y los roles existentes que sean más productivos, eficientes y eficaces. Habían varias quejas, por ejemplo, hasta dentro de la misma prefectura, entre los técnicos, un ejemplo, y entre los choferes. ¿Saben lo que me decían? Y voy a cometer una infidencia. Me decían: mira, el chofer nos lleva a que nosotros hagamos territorio, el estudio, el levantamiento de proyectos, pero como ya se acabaron las 8 horas de trabajo, ellos se van y nos dejan botados a nosotros en cada uno de los cantones. Es un solo ejemplo de cómo se está trabajando actualmente en la prefectura. Nosotros vamos a impulsar cada uno de los departamentos y a dinamizar su trabajo dentro del área, porque miren, lo que yo les dije, si se sigue haciendo proyectos desde los escritorios, estos están totalmente desconectados de la realidad y necesidad de la gente. Hay que llevar a la prefectura y cada uno de sus departamentos a territorio. Será la única forma en que tengamos un trabajo de impacto. Va a impulsar al deporte, porque ese es uno de los ejes que en las parroquias, en los cantones, se ha venido desarrollando. Sí, totalmente. Con escuelas, con las ligas menores, que el día de mañana en los intercantonales se puede reflejar ese trabajo. Sí, perfecto. Nosotros tenemos un eje que se llama Pichincha Semilleros. Pichincha Semilleros tiene una característica específica. La actual prefectura siempre la tomo en cuenta porque, como le dije, hicimos un estudio de sus 10 años de labor y hay cosas interesantes que vamos a continuar. La actual prefectura ha impulsado el deporte en los niños. Eso es una realidad. Hay campeonatos, sobre todo el fútbol, ¿no? Hay campeonatos de fútbol casi en toda Pichincha. Claro, y el básquetbol también en escuelas. ¿Ya? Entonces, ¿qué? Pero ¿hasta dónde ha llegado? Hasta impulsar el deporte. Crear campeonatos internos entre cada una de las escuelas formadas. ¿Por qué nosotros le nombramos a este eje Pichincha Semilleros? Porque lo que queremos nosotros es formar escuelas, primero, de todos los deportes, no solamente de una o de dos. Segundo, no solamente con la finalidad de impulsar el deporte, sino de crear futuros deportistas de élite. O sea, que las escuelas sean escuelas de formación deportiva, que tengan proyección a futuro para que de 20, 30, 50 muchachos, 2, 3 o 4 sean potenciales deportistas que representen a la provincia y al país. ¿Va a fiscalizar las acciones de la
prefectura? Una de las primeras gestiones que va a hacer es la fiscalización. No, como les dije, no solo por el hecho que se pretenda dar a entender que existe corrupción, no, porque necesitamos saber el estado actual en el que se encuentra la prefectura, qué es lo que ha hecho en obra y qué es lo que ha hecho con el dinero de aquella obra, para nosotros saber, por ejemplo, una gran incógnita, Toachi Pilatón. ¿Qué es lo que pasa en esta gran incógnita? ¿Qué es lo que sucedió con Toachi Pilatón? ¿No es cierto? Porque a propósito de eso, un informe de la Comisión Nacional Anticorrupción incluso se mencionan nombres de presuntos sobornos y presuntas entregas de recursos. Uno de los involucrados se mencionó precisamente al hoy preso en Latacunga, el ex vicepresidente. Totalmente. Entonces, para nosotros, por estar dentro del territorio de Pichincha, es muy importante saber qué pasó con esa obra, que ahora se está desperdiciando porque toda su infraestructura se está oxidando, está con maleza, y todos los cientos de millones invertidos posiblemente quede en la nada. Otro punto. En 10 años no hemos podido ampliar a 4 vías la vía Aloac Santo Domingo. No es suficiente 10 años como para poder ampliar a 4 carriles la vía. ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué no se ha acabado con la ampliación de esta vía? Nosotros, como primera obra dentro de Pichincha Vial, tendremos que entrar a la ejecución y ampliación inmediata a 4 carriles de toda la vía, porque es algo eminentemente necesario. Entonces son obras que necesitamos fiscalizarlas. Bien, muchas gracias al candidato a la prefectura de Pichincha por Pachacuti, lista 18, Pablo Vélez. Muchas gracias. Muchas gracias y muy buenos días. Su presencia. 8:02 en el territorio continental ecuatoriano. Pausa informativa y publicitaria, y tenemos previsto diálogo con el presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Paul Granda, y la situación difícil, complicada, la crisis en el Seguro Social ecuatoriano. Muy bien, éxitos, ¿no? Muy gentil, gracias.